Hola, buenas a todos y a todas y bienvenidos a este segundo programa de Filosofía Caduca, este podcast de filosofía que tiene la intención de recorrer eh, el temario de las oposiciones para profesorado de filosofía y que buscamos aquí con mi compañero Víctor pues crear un, un entretenimiento, además de que sea útil y práctico para todas aquellas personas que están intentando sacarse la plaza. Y bueno, pues sin más dilación, ¿qué tal va todo, Víctor? Pues bien, aquí estamos. Hoy vamos a hablar de Ortega y Gasset Efectivamente, y de los filósofos del exilio español, o por lo menos de alguno de ellos, ¿no? Sobre todo de María Zambrano y de José Gaos. Mm, Así que bueno, vamos a empezar como el otro día. Haremos una pequeña introducción de las ideas de Ortega y Gasset y luego un pequeño debate. pues a ello. Sobre todo, vamos a ello. Sobre todo, no sé, bueno, yo por lo menos me he basado en algún vídeo de YouTube, como es el de Rafael Robles Loro acerca de la filosofía de Ortega y Gasset, y luego en algunos trabajos e investigaciones previas mías, en el libro de Julián Marías, La filosofía española actual, y en el guión El temario de las oposiciones. Estas son un poco las fuentes. Luego, de bibliografía primaria, sobre todo hemos consultado la obra El tema de nuestro tiempo y La rebelión de las masas, que considero que son las más importantes. El tema de nuestro tiempo porque habla tanto del perspectivismo como del raciovitalismo, que comentaremos aquí. Vale, pues dicho esto, voy a empezar. ¿De acuerdo, Jorge? Para adelante. Hago una breve introducción. A ver, José Ortega y Gasset pertenece a lo que se suele considerar como la generación del 14, que se caracterizan por tener una fe tal vez desproporcionada en Europa y en la razón, ¿de acuerdo? Y además se vive mucho del idealismo en esta época. Cuando se habla de Ortega y Gasset, se suele dividir su pensamiento en tres etapas que, que son objetivismo, perspectivismo y raciovitalismo. Y las voy a explicar brevemente, pero hay que tener en cuenta antes que tanto perspectivismo y raciovitalismo, aunque se suelen separar como dos etapas distintas, yo no tengo tan claro que lo sean, porque parecen más bien dos caras de una misma moneda, en el sentido de que en su obra más importante de filosofía, que podríamos decir que es el tema de nuestro tiempo, están ambas explicadas y ambas al mismo nivel. Así que no tiene tanto sentido esta división. Pero bueno, como se suele hacer así, pues la vamos a mantener, por lo menos a modo de guión. De acuerdo, el objetivismo sería la primera etapa que Ortega abandona rápidamente y es una rebelión contra el idealismo. En aquella época, pues bueno, Kant había tenido lugar una especie como de vuelta a la filosofía kantiana después de Hegel y de las locuras del idealismo alemán. Los neokantianos habían apostado por una vuelta a esta filosofía y Ortega y Gasset peca un poco de idealista en algunos puntos, sobre todo más adelante, pero aquí es una rebelión contra el idealismo, por eso se llama objetivismo. Ortega considera que lo que ha sucedido es que se ha puesto mm, demasiada atención en las personas y que hay que hacer de nuevo una vuelta de la mirada hacia las cosas. ¿De acuerdo? Para Kant, recordemos, Kant establecía una división insalvable entre el sujeto y el objeto, con lo cual es consecuencia de su filosofía caer en una especie de subjetivismo que le criticó, todos los sucesores le criticaron esta idea a Kant, Fichte, Hegel, toda esa gente, incluso algunos científicos posteriores criticaron a Kant por eso, por esa barrera insalvable que creaba en la gente una especie como de escepticismo y relativismo hacia la idea de que en realidad
no podíamos conocer nada ni saber la verdad última de las cosas. Ortega, digamos, que se aleja de Kant y él mismo dice que hasta ese momento había vivido inmerso en las ideas kantianas, pero que se da cuenta de que hay que alejarse y rechazar el subjetivismo y volver a las cosas, intentando encontrar la verdad última de ellas. Y es aquí cuando dice su famosa frase de que la claridad es la cortesía del filósofo. ¿De De, acuerdo? de Bastante hecho, sencillo. no, no, ¿Sí, nos debe Jorge? no nos debe extrañar que Kant tuviese una fase objetivista cuando estuvo estudiando en Alemania, principalmente bueno, estuvo en Leipzig, en Nuremberg, pero sobre todo estuvo en Marburgo, que la escuela de Marburgo era una escuela neocantiana de las más típicas, entre las que estaba Paul Nator, que es uno de los mayores representantes del neocantismo y del cual tomo bastante. Me refiero que esta fase objetivista en la cual se seguían las enseñanzas de este Kant modificado por este Kant neocantista es muy, muy clara, ¿no? Luego ya también cambia, ¿no? Posiblemente con la llegada de nuevas teorías a Europa, Heidegger una de ellas, o Husserl, pues sí que ya se entiende más el giro de Ortega, ¿no? Creo yo. Sí, de hecho es una cosa curiosa porque Ortega es sobre todo kantiano incluso ya antes de viajar a Alemania. Pero sí, una vez viaja, se encuentra con las ideas de Husserl, de Heidegger y ahora que vamos a explicar el perspectivismo con un autor muy importante que se llama Uexküll, ¿de acuerdo? Otto von Uexküll, si no recuerdo mal, que no se le suele citar, pero fue un biólogo que influyó tanto en Heidegger como en Ortega, ¿de acuerdo? Tiene un libro que se titula Ideas para una concepción biológica del mundo, que además es así bastante sencillo de leer. Y, no, se llama Jacob von Uexküll, perdón. Sí, Jacob von Uexküll. Pues él lo que dice, o sea, empieza haciendo una especie como de crítica al darwinismo y afirma que no es tanto tan solo la evolución y el medio lo que determinan los individuos, sino que hay que tener en cuenta mucho más el medio ambiente de lo que lo hacía Darwin para comprender las especies. Y que no es solo el mundo lo que transforma las especies, sino que las especies también transforman al mundo. Pero la idea más importante sería la de que no podemos entender a un pájaro sin la idea de volar, o no podemos entender a un pez o a las aletas del pez sin comprender el medio en el que vive, el agua. Es completamente imposible estudiar las especies independientemente de su medio. Entonces, esto es el mundo alrededor, ¿no? El horizonte, y esta idea tendrá muchas consecuencias en Ortega, porque de aquí viene su famosa idea de que yo soy yo y mis circunstancias. Y si no las salvo a ellas, no me salvo yo, ¿qué dirá él? Él lo que dice es que el ser humano no es que tenga naturaleza como los animales, sino que tiene historia y son esas circunstancias las que lo determinan en la misma medida que el medio ambiente determinaría a la especie. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el perspectivismo? El perspectivismo es la idea de que nadie puede poseer la verdad absoluta sobre algo. ¿Por qué? Porque todos lo estamos viendo desde una determinada perspectiva y desde una determinada posición y punto de vista muy concretos. Entonces, Ortega no niega el objetivismo, no niega que exista una realidad última. Lo que dice es que es imposible de conocer para una sola persona. Por eso, digamos que cuantas más perspectivas se sumen, más cerca estaríamos de la verdad. Y él pone el ejemplo de un monte, ¿de acuerdo? Una persona que vea un monte desde la cara norte no tendrá la misma perspectiva que una persona que lo vea desde la cara sur. Pero ninguno de los dos se equivoca, sino que es la suma de ambas lo que nos conduce más cercanamente a
a la verdad, ¿de acuerdo? Entonces, no es que sea un abandono del objetivismo, sino que es más bien una mejora, una pequeña mejora, Hmm. pero no escapa completamente. Vale, como veis, aquí ya hay varias ideas que llevan a la siguiente etapa, aunque yo creo que están bastante juntas en realidad, que sería la del raciovitalismo. Em, la idea principal del raciovitalismo, que se suele presentar como una síntesis de las dos anteriores, sería, mm, que también está en el tema de nuestro tiempo, que la razón ya no es más esa especie como de capacidad humana que nos enseña cómo son las cosas de forma objetiva, sino que es simplemente un instrumento para la vida y que la vida debe ir siempre por delante de la razón. Ya no es esa razón muerta, petrificada de la tradición, sino que cada vez que digamos algo, lo tenemos que ser conscientes del punto de vista desde el cual lo estamos diciendo, para de esa forma no alejarnos de la propia vida. Yo creo que esto es bastante sencillo de entender y la vida va siempre por delante. Esto también es una idea importante. Entonces, es de nuevo una mezcla entre el perspectivismo que dice que hay que tener en cuenta la vida de cada uno y el objetivismo, la idea de que sigue habiendo una verdad. El problema es que puede que no la lleguemos a conocer y que lo importante al final es la consecuencia que tiene para la vida, porque el ser humano no tiene como característica principal el pensar o el reflexionar, sino el querer sobrevivir, como todas las demás criaturas. Entonces, la razón sería siempre un medio para lograr otra cosa. ¿De acuerdo? Y también Ortega hace un especial hincapié en el concepto de creencia, porque una creencia no es solo una idea que se tiene, sino que una creencia es también una cosa en la que vivimos, muy similar a la idea de prejuicio de Gadamer, es un poco el suelo sobre el que andamos, igual que las circunstancias y nuestra historia y demás. Como veis hay bastante relación. ¿Por qué? Porque Gadamer, o sea, porque Ortega y Heidegger tienen ideas muy afines, incluso antes de haberse encontrado, y por supuesto ello influye en Gadamer, como estuvimos comentando en el podcast anterior. Por eso hay muchas similitudes. También Ortega maneja la idea de orientación hacia el futuro, de generación, incluso tiene ideas parecidas a los de Horizonte, diciendo que en una misma generación conviven tres sensibilidades vitales, podríamos decir. La de la juventud, la de la adultez y la de la vejez. Y cada una tiene una sensibilidad vital diferente. Y nada, yo creo que sobre epistemología esto es todo. ¿Sí, Jorge? Sobre el tema de creencia, que es un tema muy interesante en Ortega, Sí. tiene un texto no muy largo, creo que son 20-30 páginas, que se llama Ideas y Creencias, que está recogido en sus obras, y en la cual cita textualmente, eh, bueno, cita textualmente la creencia como un pensamiento acrítico, no cuestionado, y que es presentado en nuestra forma de vida, en nuestra forma de vida, que siguiendo a Heidegger sería una forma impropia. Eh, con lo que se parece a lo ya dicho, la habladuría en Heidegger. Yo, Vale. creencia no se puede vincular con prejuicios, pero Ortega sí que dice que hay que superar las creencias, claramente, al menos en ideas y creencias. Es decir, Ortega aboga porque estos prejuicios, para Gadamer los prejuicios son productivos y no podemos pensar sin ellos. Claro, Pero, completo. pero para Ortega y Gasset, yo creo que por este punto de vida como más, este punto de vista más idealista, bueno, no lo sé, Más defiende tópico. más utópico, defiende que la creencia tiene que ser superada por la idea. La creencia Claro. es eh, acrítica, es un mar de creencias, vivimos en un mar de creencias, de frases que pensamos, no es como la España castiza, ¿no? Que tiene una serie de tópicos asentados. Yo creo que lo identifica con esta serie de ideas, ¿no?
Vale, claro. Lo Pues en que... ese sentido, Hmm. sí, termina. Entonces, como que lo que tenemos que buscar es romper esta estabilidad de la creencia y tenemos que convertir esas creencias en ideas, saliendo de ellas y cayendo en el mar de dudas. Ortega en esto sí que defiende como que hay que saltar de la creencia, llegar al mar de dudas, para lograr una nueva estabilidad en la que las creencias se hayan transformado en ideas. De acuerdo. Sobre esto se pueden decir dos cosas. Bueno, primero matizo, antes he dicho la palabra utópicos, pues para Ortega los utópicos serían los primeros, ¿de acuerdo? Los que creen que se puede alcanzar una verdad absoluta y definitiva sobre las cosas. A esos Ortega los llama utópicos. Y luego sobre lo que estabas comentando, Jorge, es muy difícil no relacionarlo allí con Descartes, ¿no? Sí, Es un poco lo que él dice en el discurso del método, de que aceptamos a lo largo de nuestra vida, mientras crecemos, un montón de verdades, entre comillas, que nos impone la tradición y que, sin embargo, no podemos comprobar y que además pueden resultar ser perfectamente falsas. Por eso, en la duda metódica, Descartes dice que todas esas cosas, como son dudables, hay que deshacerse de ellas como exactamente igual que si supiésemos que son falsas. Es exactamente lo mismo que está diciendo Ortega con el mar de dudas, hmm, ¿no? sí. Recordemos que Ortega miraba mucho a Descartes, aunque también lo criticó. Vale, pues Y, ese era el apunte. y de hecho, no sé si pensábamos pasar ya a política o... Sí, sí, sí. Pues es que se une muy bien con política, ¿no? Porque habíamos dicho, ¿no? Que en las creencias se deben transformar en ideas. Y que se deben transformar en ideas haciendo, tomando la actitud de caer en el mar de dudas y de cuestionarte tus Claro, creencias sí. vitales. Y entonces para Ortega esto solo lo podrán hacer el famoso nombrecito las minorías egregias, porque son las únicas personas que se esforzarán por dudar. El resto de gente no se esforzará por dudar. Solo puede alcanzar este paso de creencia en idea la minoría egregia. El hombre Claro, masa no puede realizar este cambio. Y de hecho, el problema que tiene, porque esto es algo que según Ortega ha existido desde siempre, ¿no? Pero el problema que existe en la época actual que vive Ortega es que él entiende que la masa se cree Adán, por así decirlo, y cree que sus creencias ya son ideas y que las ha transformado ya. Entonces, lo grave es el momento en el que el hombre masa intenta imponer sus creencias a todo el mundo, bueno, a las minorías egregias, como si fuesen ideas, como si realmente hubiesen cuestionado sobre ellas y hubiesen dudado y hubiesen aportado nuevas soluciones. claro, Esto es una lo especie grave. como de falseamiento del atrévete a pensar de Kant, ¿no? Exacto. Una especie Es como de... como que el hombre masa dice, sí, sí, me he atrevido a pensar, he llegado a esta conclusión y gana las elecciones. Hombre, eso no se Claro, lo, eso no- Ortega dice que ese es lo grave, ¿no? vale. Pues si quieres hacer una exposición de la política de Ortega, Sí. Bueno, pues por empezar un poco, la política de Ortega está reflejada prácticamente, bueno, tiene muchos textos, pero principalmente el más importante es La rebelión de las masas. Tiene otros textos sobre la República que también son interesantes, pero son más políticos. Y aquí este es un tema polémico, ¿no? Porque la rebelión de las masas hemos dicho que es política de Ortega, pero Ortega no dirá eso nunca. Ortega no entenderá que está haciendo política. De hecho, si no me equivoco, es en la introducción a la edición francesa. Dice, ni este volumen ni yo somos políticos. El asunto de que aquí se habla es previo a la política y pertenece a su subsuelo. Mi trabajo es oscura labor subterránea de minero. ¿Qué está queriendo decir con esto? Que se está quitando el apelativo de político. No está hablando, según él, no está hablando de cómo funciona el Estado, la sociedad, sino que está hablando de cómo son los seres humanos y cómo esto luego se traslada a la política. Es decir, se supone que está hablando de antropología. Se supone que es un trabajo antropológico que habla de los fundamentos existenciales del ser humano. Y según él, dentro de estos fundamentos hay una división esencial entre el hombre masa y la minoría egregia. La minoría egregia que se atreve a pensar por sí misma, siguiendo a Kant,
que se atreve a dudar de sus de lo que se dice, de lo que se piensa, duda de... Es aquel que vive de forma propia, siguiendo a Heidegger. Es toda aquella persona que se esfuerza día a día en cuestionarse sus ideales. ¿Y qué es lo interesante? Que la minoría egregia no es un grupo como tal, porque no entre minorías egregias, entre distintos individuos de la minoría egregia, no comparten ningún ideal. Porque habrá dentro de la minoría egregia habrá conservadores, habrá progresistas, habrá kantianos, habrá heideggerianos, pero lo que sí que comparten todos es el hecho de haber dudado, ¿no? Y de haberse presentado ante sí. Entonces, y de haberse esforzado en ese pensamiento. Y es por eso que esta minoría egregia no tiene una unión como tal, o una unión en el pensamiento, tiene una unión en lo espiritual, desde este punto de vista, en lo geist, ¿no? En cómo han vivido la vida. También, lo dirá el propio Ortega, no es un tema de clase social, no es como que la nobleza sea la única que puede realizar esta función, sino que por ejemplo, para Ortega, no que sé, una persona, un labrador, una labradora que se cuestiona sus métodos de hacer labrar el campo y que intenta mejorar o tal, también podría serlo, ¿no? También se puede unir un poco al tema al ideal de virtud en Aristóteles. Yo creo que también es una conexión que se pueda realizar, si se considera adecuada. Y Claro, sí, totalmente de acuerdo. Y sin embargo, ¿verdad, Jorge? Se ha unido esta idea extrañamente con Nietzsche, ¿no es así? sí, minoría egregia se suele unir con Nietzsche por bueno, pues por lo típico, ¿no? El aristocratismo, ¿no? Que está implícito en la sociedad. En la teoría política de Ortega y de Nietzsche. Y efectivamente, Ortega no lo niega. Página 88 de La Rebelión de las Masas, de la edición de Austral. Que la sociedad humana es aristocrática siempre, quiera o no, por su esencia misma, hasta el punto de que es sociedad en la medida en que sea aristocrática y deja de serlo en la medida en que se desaristocratice. Eso es Ortega, punto por punto. Sí, pero claro, es que yo ahí donde veo el problema es, lo vinculamos con Nietzsche, bien, totalmente de acuerdo, pero vinculémoslo también con Platón, con Burckhardt, con Tocqueville. No hay muchos más autores aristocráticos en la historia. Yo creo que la unión con Nietzsche es un tanto interesada, ¿no? Completamente de Es, acuerdo. es como un intento de acercarlo al nazismo, al cual precisamente está atacando, porque para Ortega no lo dice literalmente, pero para Ortega Hitler sería un hombre masa. Sí, no me cabe la menor duda, ¿eh? O el nazismo en Claro. sí sería un hombre masa. Y el tema de las minorías egregias, claro, yo creo que hay que alejarlos también de Nietzsche en el punto en que eh, no es un tema... Bueno, no, de hecho hay que acercarlo a Nietzsche, también a Platón y a toda esta tradición, en considerarlos que no es un tema político, no es un tema que se dé en la política, que hay unos gobernantes, que es la élite y la minoría, no, sino que es un tema histórico o humano. Es decir, que si hay minorías es porque son minorías, aunque no gobiernen, ¿eh? Las minorías egregias lo son por la propia forma de vivir el mundo. Y da De hecho, lo exactamente igual. habitual, de hecho, lo habitual sería que no gobernasen, ¿no? Sino que más bien sean segregados o olvidados o ignorados. Sí, de hecho, aunque según él, hasta cierto punto, hasta la sociedad moderna, sí que habían ocupado puestos de políticos. Comprendo. O al menos el hombre masa no había tomado tantas decisiones como hasta antes, como ahora. Eso es una crítica a la democracia, Sí, es una crítica a la ¿no? democracia, sí. Claro. Sí, es una crítica a la democracia, sin duda. Vale. ¿Algo más que añadir sobre la política? Yo, pues, ya hemos. Yo añadiría algo del hombre masa, ¿no? Vale, pues El hombre perfecto. masa para Ortega es.
es lo contrario, ¿no? Es la unión de todas aquellas personas que no tienen ningún provecho ni beneficio, según Ortega, son aquella gente que no piensa y que encima ahora se creen adanes, se creen nuevos, se creen sujeto político, ¿no? Se podría decir, con buen Claro, sentido. yo creo importante para Hmm, definir bien a la masa o a la élite el hecho de que carecen de un proyecto vital, ¿no? Esta es un poco efectivamente. una característica fundamental de las élites. Sí, 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 carecen de un proyecto vital. Y de hecho actúan, como dice Ortega, sociológicamente como hombre medio, que actúa siguiendo todo lo que se dice, lo que se piensa, lo que se siente. No tienen Ciudadano. ningún interés puro en este sentido, ningún interés ni de conocimiento, ni de duda, ni de cuestionamiento. De hecho, es evidente, hasta perogrullesco, siguiendo a Ortega, que la formación normal de una muchedumbre implica la coincidencia de deseos, de ideas, de modo de ser en los individuos que la integran. Todas esas personas comparten y donde dice ideas, aquí luego dirá creencias. Es decir, Claro. lo que comparten es un sustrato, que en este caso en España sería pues como criticaría la España castiza o la España nacionalista o los distintos nacionalismos, en esto no será muy claro, y que compartirán esta serie de creencias acríticamente. Eso es lo grave y lo que en el puesto, en el no es grave en el momento en el que se convierten en sujeto político y toman el Estado. Claro. Vale, sí, sí. Y vale, pues faltaría por decir algo más de la masa, ¿no? O ya estaría. Sí, como una frase muy graciosa es que no sé si te hace a mí es graciosa, ¿no? Que el hombre masa está encantado consigo mismo. Perfecto. Está encantado de haberse conocido, ¿no? Es, Claro, claro. ¿por qué? Porque como no tiene nunca duda de sí mismo, pues bueno, no siente que no debe nada a nadie, siente que sus creencias son suyas propias, aunque realmente son compartidas por todo el mundo. Es como esta situación de ingenuidad, ¿no? Claro, sí. Qué listo soy, pero en realidad estoy diciendo algo que ya sabía todo el mundo antes. Sí, 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 Esta es un poco la idea. sí. Y mientras tanto, la minoría egregia coincide en no coincidir entre sí. Que también es, pues, parte de su debilidad, ¿no? Porque, porque aunque es, por muy elevada que sea, no coinciden entre ellos. Porque, claro, todos han pensado desde un perspectivismo, ¿no? Desde una perspectiva distinta, ¿no? Es como La maldición la maldición. de las Sí. minorías egregias. Egregias. No sé qué opinión te merece esta teoría política, porque la verdad que es un poco... parece extraño que esté tan bien visto Ortega, ¿no? Después de escuchar esta teoría política. Completamente. Yo no entiendo cómo se le ha querido tanto cuando pasa la mayor parte de su obra política insultando al conjunto de los españoles y diciendo que estamos muy atrasados con respecto a Europa y que además por tontos son peligrosos, ¿no? Los españoles de aquella época. Esto es Ortega durante toda su obra política, pero para romper una lanza a su favor hay que intentar verlo no tanto como eso, sino como una especie de pedagogía social, ¿no? Yo creo que podríamos definirlo como amor duro, ¿no? Un poco una idea de decir, él no está diciendo que las minorías, que las élites sean ni los dirigentes, ni gente de una determinada raza, ni de un determinado país, ni de un determinado sexo, sino que cualquiera lo puede ser. Hmm. ¿Pero por qué no lo son? Porque a la gente no le da la gana. Entonces se trata de hacer una especie de... Yo creo que él lo que está intentando es poner un ideal que alcanzar. Sí. Yo creo que es una motivación, sobre todo, a la gente a ser mejores. Y además creo que es muy eficaz, porque en el momento en el que estás de acuerdo con Ortega en que la masa se caracteriza por pensar lo que se piensa y decir lo que se dice, igual que el Dashman, sí que te llama mucho esa idea de crear un proyecto propio, de tener una deriva y unos objetivos más allá de lo inmediato, ¿no? Hmm.
O sea, es una teoría de formación de clases muy buena. Y en este sentido sí veo mucha relación con Nietzsche y su Zaratustra y su Mm, superhombre, ¿no? sí. Es un camino. Ortega está proponiendo un camino. Ahora bien, y aunque sea muy seductor, tampoco hay que dejarse engañar del todo, porque hay que tener en cuenta que al final está haciendo eso. Está, digamos que tiene dos caras. La cara de que puede mejorar la sociedad haciendo un poco lo que él dice y mm, la cara de que la masa nunca podrá gobernar eh, de forma, de forma igual que las minorías, porque las minorías siempre serán minorías, o por lo menos yo así lo he entendido. Sí, sí, sí. Ese es el tema, ¿no? Que yo creo que si se entiende desde un punto de vista histórico, es muy rancio. Exacto, Pero si se entiende desde un punto de vista de ideal, pues tampoco, ¿no? Porque entonces no deberían llamarse minorías, se deberían llamar futuras potencia, mayorías, ¿no? Potenciales. claro, Claro, pero parece muy completamente. claro que no, que la minoría va a ser siempre minoría y que es algo, pues, propio de, como diría Heidegger, de la caída, ¿no? Que todos estamos viviendo, como que es muy difícil salir del estado de aletargo, ¿no? Que te produce vivir. Totalmente. Entonces, pues bueno, también puede ser parte del reto que Ortega esté ahí como pinchando a la masa para que mejore y decir que solamente serán unos pocos, pues como que te llama a ti más a decir yo quiero ser minoría egregia, Sí. pero tiene unas consecuencias en realidad bastante considerables. Y yo creo que por eso con Ortega hay que tener cuidado, porque no es tan inocente como parece. No, 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 desde luego que no es inocente. Y luego el tema que habías dicho del europeísmo, que también es interesante, cómo ese se enfrenta con Unamuno continuamente, ¿no? Cuando Unamuno Claro, dice que inventen ellos, ¿yo para qué quiero inventen inventar la ellos. bombilla? Yo prefiero que los españoles piensen y escriban literatura a que inventen la bombilla, que inventen ellos, que invente Europa. Que es verdad, ¿no? Reclamando un poco la tradición del siglo de oro español. Que es Genio y pues. figura, sí, sí, retomando Cervantes y a Quevedo y a toda esta gente. Y claro, Ortega no, Ortega tiene esta posición europeísta en la que, pues, lo que habíamos dicho, ¿no? Yo soy yo y mi circunstancia y tengo que salvar, y hay que salvar la circunstancia, ¿no? Que ahora mismo no me sale, ¿no? Pues la circunstancia de Ortega era España y quería salvar España, pero quería salvarla con Europa. No sé yo hasta qué punto. De hecho, se demostró, ¿no? Que la guerra civil viene, bueno, aquí ya un poco polémico, ¿no? Pero la guerra civil también tiene como un factor europeísta, ¿no? Con cuando se Sí, introducen Alemania, Italia y la Unión Soviética. cuando hay que nombrar a un generalísimo y esta clase de cosas, eso es Sí, muy europeo, sí, sí, totalmente. Y por citar al querido y afamado Jesús G. Maestro, con el que hay que estar de acuerdo muy poco, él dice sobre Ortega ujú, que los europeístas quieren ser, quieren ser europeos, no tanto por lo que es Europa, sino para dejar de ser españoles. Y esto yo creo que está en Ortega claramente. O sea, ¿por qué? Porque ser europeo significa no ser más español. Y es un poco el objetivo, eso es salvar España, no es otra cosa que esto. pues Y, y claro, España pasaría a ser como una especie de pues recuerdo, un recuerdo. Aquí se sí, puede estar a favor o no, pero yo considero que esta es la realidad, ¿no? Por mm, eso es una cosa enfrentada a la otra, porque al final ganará Europa o ganará la identidad nacional, en mi opinión. pues sin que sirva de precedente estoy de acuerdo con Maestro. Sin que, para mí tampoco, ¿eh? Sin que sirva de ningún precedente. Sí, como que la huida hacia Europa es con el único objetivo de evitar a España. Totalmente. Precisamente de evitar la circunstancia, ¿eh? Un poco aquí Ortega traicionándose. De hecho, Ortega huye a Portugal, ¿no? Claro, Cuando sí, sus. sí. Es el primero en irse. También es el primero en volver. Ya. Vale. Pues Eh, bueno, Creo que deberíamos acabar hablando un poco de María Zambrano y de es lo que José iba a Laos. decir. Ah, vale, sí. Para Sí. adelante.
si quieres exponer un poco a José Gauss y a María Zambrano, así brevemente. Pues bueno, José Gauss es también es un filósofo que, bueno, tanto José Gauss como María Zambrano son filósofos posteriores a Ortega, ¿no? Que escriben su obra principalmente después de Ortega. José Gauss, en primer lugar, huye a México durante la guerra y allí tiene una trayectoria bastante importante, creo que es en la Ciudad de México, como profesor de la universidad y en la que difunde el pensamiento de Ortega y difunde el pensamiento de Heidegger principalmente, Heidegger y Husserl, eh, por México, creando una escuela bastante potente, ¿no? Sí que es verdad, José Gauss es una persona que también le interesa el tema político, pero le interesa el tema político relacionado con el, el esquema como relacionado con cuáles son los sistemas políticos de la República y por qué cayeron. Hace un análisis bastante interesante de las últimas épocas de la República y también le interesa en grandes temas, a grandes rasgos, la filosofía, la filosofía más heideggeriana, teniendo un tratado sobre la caricia, en la cual analiza fenomenológicamente los distintos tipos de contacto físico posibles, ¿no? Todo este Sí. tema. Y tiene un libro que es también bastante recurrente, que es La filosofía de la filosofía, ¿no? Que es, Vale. Jorge, pequeño paréntesis, te ha dejado de oír. que creo que se me había oído mal, sí. La filosofía de la filosofía. Eso es. Vale. Que, Sí, y luego, pues bueno, la traducción que suele manejar de ese tiempo por las élites es la suya, ¿no? sí, 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 correcto. Por las minorías egregias que estudian a Heidegger es la traducción de José Gauss. En la que no se entiende nada. Esa es la buena, claro. Por Y... supuesto. Perdón. Sí, sí, y ahí, bueno, seguimos con María Zambrano, ¿no? Sí, pues María Zambrano vive la época de Ortega, es al principio discípula, luego se separa bastante rápido, sobre todo se separa a través del raciovitalismo, que ya lo lleva lo investiga más en él, ¿no? Como que lo profundiza y lo cambia bastante profundamente. Claro. Eh, de hecho, el término de María Zambrano, no sé si te acuerdas. Razón poética. La razón poética, efectivamente, perdón. Sí. Y cómo el giro que realiza es un agudizamiento, ¿no? Precisamente, principalmente, porque, y suele poner esta clase de ejemplos, que yo creo que están muy bien, para investigar, es una crítica a la ciencia también, para investigar, por ejemplo, una hormiga, según María Zambrano, hay que matarla, hay que quitarle su vida, ¿no? Para poder investigar las partes de una hormiga hay que eliminarle su vida. Para María Zambrano eso es lo que hace la ciencia con todo aquello que investiga, ¿no? Para observar una hoja o para observar una hoja hay que iluminarla tanto con una luz hasta que igual se quema. Eh, Completamente. Sí. Estos son los riesgos que tiene la ciencia, ¿no? Matar al sujeto que está investigando por la propia violencia que ejerce. ¿Y cuál es el camino? El camino es, pues también siguiendo un poco la razón poética, trabajar en las penumbras, ¿no? Trabajar no con la luz de la razón, porque la luz de la razón quema a todo aquello que se encuentra, sino con con una luz suficiente que te permita ver, pero que te impida destruir el sujeto que estudias. Claro, es un pensamiento marcadamente anticientificista, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, aunque parezca mentira, esto se ha defendido y eh, es muy buen puente para el próximo podcast en el que hablaremos de la Escuela de Frankfurt con Adorno y Horkheimer, que también hacen una crítica muy fuerte a la misma idea de razón instrumental Hmm. y a sus consecuencias. Sí. Vale, ¿quieres comentar algo más de María Zambrano? No, decir simplemente que esta manera de conocimiento es lo que ella llamará el pensamiento auroral, ¿no? Sí, claro.
Y efectivamente ya yo creo que podemos acabarlo por aquí, ¿no? Vale, ¿cómo definirías ese pensamiento ya para terminar? El pensamiento auroral es aquel que se da en aquellos momentos, es como una... Es, ¿cómo se puede llamar esto, no? Es un símil con qué momento del día es la aurora, ¿no? Es cuando aún no ha salido el sol, pero ya Sí, se ve la luz, ¿no? claro. Ya se ve la luz del sol. Pues este es la clase de pensamiento que defiende María Zambrano, un pensamiento en el que no, no es aún la luz de la razón, pero No nos deslumbra, ¿no? exacto, no nos deslumbra, pero tampoco estamos ciegos. Tampoco estamos en el misticismo y Efectivamente, de hecho en la María antigüedad. Zambrano se parece o utiliza bastantes conceptos muy propios del segundo Heidegger, antes que ella, antes que Heidegger. Claro, Utiliza el término de aurora, bueno, aurora es no lo usará Heidegger como tal, pero utiliza claro en el bosque, que eso Heidegger, el segundo Heidegger lo utilizará mucho. ¿Por qué? Porque el claro es también este lugar en el que llega la luz, pero no toda la luz. No es lo mismo que dentro del bosque, que es un lugar en el que no se puede ver absolutamente nada. En el claro sí que se puede ver algo, pero en cuanto está rodeada por árboles, etcétera, etcétera, ¿no? claro. Es una idea, la verdad, que magnífica, en mi opinión. Muy, muy esclarecedora. Así que nada, ha sido un placer y damos por terminado el segundo programa del podcast Filosofía Caduca. Efectivamente. Que vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego.